Bueno. Toda forma de adicción es mala, no importa si el narcótico sea alcohol o la morfina o el dialismo. Carl Jung. Buenas noches, Universidad Humanitas les da la más cordial bienvenida. Continuamos con la primera semana de Psicología Humanitas Psique. Hoy nos acompaña el maestro Mario Domínguez con el tema las adicciones. Para quien pido un fuerte aplauso y les doy un Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hace rato había mucho más concurrencia, ¿verdad? Ya se escaparon. Bueno, la idea es hablar acerca del tema de las adicciones. En su programa decía algo así como las adicciones testimonio. En realidad no va a haber un testimonio, más bien he traído un caso clínico, de casuística, de práctica clínica, para trabajar en torno a él y generar algunas discusiones, algunas reflexiones. Debo aclarar que yo soy psicoanalista, entonces el abordaje clínico que hago de las adicciones tiene que ver con mi perspectiva psicoanalítica. Soy autor de un texto que se llama El adicto tiene la palabra, y también mucho de lo que voy a decir tiene que ver con mi visión particular de las adicciones. Entonces, en realidad yo traía el texto para leer, pero solo voy a leer lo que se refiere al caso como tal, y voy a empezar con algunas consideraciones. Veo aquí que hay algunos alumnos y exalumnos, y algunos otros que no conozco, y supongo que todos son estudiantes de psicología, ¿es así? Sí. ¿Y si me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, de entrada he de decir que el trabajo clínico con pacientes adictos no es fácil, es una clínica complicada, desafiante en muchos sentidos y frustrante. ¿Okay? Son pacientes que se caracterizan por las recaídas frecuentes, y por un tema que ustedes seguramente conocen, han oído hablar de la compulsión a la repetición. ¿Es así? Sí. Entonces, son pacientes en donde impera el pasaje al acto, el acting out, es decir, las actuaciones, las impulsiones. De ahí que para algunos autores las adicciones, junto con otra serie de manifestaciones clínicas, como es el caso de las anorexias, las bulimias, en general los trastornos alimenticios, y las conductas autodestructivas en general, tienen que ver con algo que se ha denominado patologías del acto, porque justamente tienen que ver con un actuar impulsivo, repetitivo, que es del orden del no poder dejar de hacerlo. Eso tiene que ver precisamente con el tema de la compulsión, es un no poder dejar de hacerlo. El paciente adicto, aunque quiera, no puede, ¿no? Esto tiene muchas explicaciones. Desde el modelo médico se dice que es una enfermedad y que hay una necesidad fisiológica que lleva al paciente a seguir consumiendo y a no poder sustraerse de la sustancia, ¿no? En la medida en que se interrumpe o se disminuye la dosis, sobrevienen una serie de manifestaciones, malestares clínicamente significativos, que en conjunto se conocen con el nombre de síndrome de abstinencia. Pero más allá del fenómeno fisiológico, neurofisiológico, hay algo que tiene que ver con esto, que es del orden de la compulsión de la repetición y de la pulsión de nuevo. Entonces, en este actuar impulsivo no se da lugar a la palabra, a la formulación de la palabra, al procesamiento psíquico. Se dice que en las adicciones hay un dolor insoportable, pero es un dolor no solo físico, sino psíquico, que es uno de los dolores más insoportables que hay. Tal es así que el mismo Freud
dio en llamar a estas sustancias los quitapenas, porque liberan del dolor de la existencia. Son sustancias que nos permiten lidiar con la existencia, con el día a día, hacer frente a la vida, ¿no? De ahí que Freud les haya denominado quitapenas o lenitivos. ¿Han oído el dicho para todo mal mezcal y para todo bien también? Tiene que ver con eso. Entonces, en la clínica, en estos pacientes lo que tenemos es un actuar incesante, reiterativo, en donde no hay lugar, decía, para la formulación de enigmas, de preguntas. El paciente llega con todas las respuestas y espera recibir respuestas, como las recibe por parte de la droga. La droga funciona como una sustancia mágica, maravillosa, como una panacea, como un elixir, como una quintesencia, y es la promesa también del mercado, es decir, que es posible acceder a la felicidad con capa entérica, ¿no? Tomás de Quincey, que es un filósofo, hablaba de los éxtasis portátiles, y él decía que las drogas nos daban el acceso directo a la felicidad, y además era posible tener una dosis siempre contigo. Entonces, ante eso, ¿qué hacer? Porque el adicto espera también recibir soluciones prontas. Se dice que lo que impera en la adicción es la necesidad inmediata de gratificación. Hay dificultades para soportar la frustración, para tolerar la frustración. Se dice que típicamente los adictos están, digamos, regidos por el principio del placer, ¿no? Y esperan recibir la gratificación inmediata. Con ellos lo que habría que trabajar en primera instancia sería esta posibilidad de la espera, de la demora, de la frustración, lo cual es muy difícil. De entrada, los pacientes adictos no llegan por sí solos. Eso entraña una primera dificultad, porque no hay una demanda genuina de tratamiento. Llegan traídos por otros, por una tercera instancia, condicionados, presionados por otros, escuela, trabajo, familia, pero difícilmente un paciente reconoce que algo le pasa. Y cuando es así, el pedimento generalmente es: despójeme de esto, de esta droga que me mata. Es un pedimento como de extirpación o de exorcismo. Libéreme de esto que no me deja vivir, ¿no? Pero como tal, no hay una pregunta por su ser, digámoslo así. En la clínica psicoanalítica, menos de lo que se trataría precisamente es de dar lugar a la palabra. De ahí que el título de mi libro sea El adicto tiene la palabra. Etimológicamente se dice que adicción significa sin palabra. A es la A privativa de la dicción. El adicto es aquel que tiene negado el acceso a la palabra, en la medida en que está amordazado por la droga. Entonces la apuesta clínica tendría que ver con poderle devolver la palabra, cederle la palabra al adicto, que sea él quien hable y quien ponga en palabras su sufrimiento. Ya dije, su sufrimiento psíquico. Hacer de él, más que un paciente, un padeciente. Hacer que padezca, hacer que sufra, enfermar al adicto, sintomatizarlo. Pensando en la noción de síntoma como Freud la concibe. ¿Okay?
En ese sentido hay quien dice que en la adicción estrictamente hablando, psicoanalíticamente hablando, no habría una formación de síntoma, porque lo que hay es un actuar incesante. No hay una formación de compromiso. Ustedes saben, Freud concibe el síntoma como formación del inconsciente, como el sueño, el lapsus, el estallido, el chiste. El síntoma es un producto del inconsciente. En ese sentido, en la adicción se dice que no habría propiamente un síntoma, en el sentido psicoanalítico. Se trata de una patología del borde o del excedente, donde impera lo cuantitativo, la sensación. ¿Sí? Hay quien habla también de la clínica de la urgencia, así como ya les dije, hay quien habla de la clínica del acto, hay quien habla de la clínica de la urgencia o de la clínica del vacío. Un autor que se llama Recalcati tiene un libro que sí se llama Clínica del Vacío y habla de las adicciones, de las anorexias. Algunos autores han dicho que son los síntomas de la modernidad, porque son los síntomas de nuestra época. Así como en la época de Freud teníamos las histerias, estas histerias al estilo Charcot, en donde los pacientes se arqueaban, ¿sí? ¿Se acuerdan? En nuestra época tenemos las anorexias, las bulimias, las adicciones, y no solo a sustancias, también existe la adicción al sexo, al internet, a la comida, al dinero, etc. Bien, entonces decía, lo que impera es este excedente y algo que desde el psicoanálisis lacaniano se conoce como goce. El goce no es el placer. Cuando yo diga goce, no estamos entendiendo por goce el placer, sino todo lo contrario, el sufrimiento. El placer sufriente, vamos a llamarlo así. ¿Okay? El adicto no disfruta de su hacer con la droga, no se solaza en la droga, no se deleita. Eso dura muy poco, en realidad. Muy pronto las drogas muestran su lado siniestro, atroz. En vez de, en términos leñanos, podríamos decir que en vez de darle el pecho, la droga le da la espalda al paciente. Muy pronto revela su faz siniestra. ¿En qué punto eso ocurre? Cuando la droga falla, cuando deja de surtir efecto, el efecto deseado, esperado. Yo siempre recurro al cine como una herramienta didáctica para la enseñanza. Todos los que han sido mis alumnos lo saben bien. Hemos organizado incluso ciclos de cine y no puedo dejar de referirme a ciertas películas para ilustrar esto. Cuando la droga falla es el momento en el que deja de surtir efecto y las drogas pasan factura. Hay al menos 2 películas al respecto que vale la pena revisar, porque la ilusión del adicto es la de que existe la droga sin efectos secundarios, sin efectos adversos, la droga perfecta. Y esa es la ilusión al principio, porque efectivamente las drogas generan placer en un primer momento. No por nada son drogas, no por nada son adictivas. Tan es así que operan en centros específicos del cerebro encargados de producir placer. Pero muy pronto, empiezan a generar sus efectos adversos. Y hay, les dije, 2 películas, una se llama Sin Límites, el título es muy bueno, incluso en inglés, Limitless, Sin Límites, porque justamente el personaje de esta película asume que lo puede todo, no tiene límites.
consigue una sustancia en el mercado negro, es una sustancia experimental que se está trabajando en un laboratorio clandestino que se llama NZT, y me dicen, estamos probando, todavía no sabemos mucho acerca de esta sustancia, pero hasta ahora lo que sabemos es que da unos resultados verdaderamente favorables. Cualquiera querría sentir esos efectos, porque te potencializa la capacidad de usar el cerebro. Si lo usamos en un 10%, ¿en qué porcentaje creen que lo usamos? Menos, ¿verdad? ¿Cuál? 6. Yo el 2%. Bueno, con esa droga lo vas a poder potencializar al 100%. Entonces este sujeto empieza a hacer una serie de cosas, es un escritor frustrado, no puede terminar un manuscrito para dárselo a un editor, y en una noche termina su libro. Y además, bueno, de escribir una gran novela, aprende idiomas, empieza a revolucionarle el cerebro a tal forma que empieza a hacer cálculos matemáticos, fórmulas, se mete en el campo de las acciones, se vuelve millonario de la noche a la mañana. Cualquiera querría una droga así, ¿no? Hasta que empieza a conocer gente que ya había consumido esa sustancia y está enfermándose y se está muriendo. El que sigue es él, en consecuencia. Bueno, vean la película. La otra se llama Lucy, que va por ahí, por el estilo, que tiene que ver justamente con esta misma idea de una droga capaz de suturar la falta en ser. Estoy hablando en términos no solo psicoanalíticos, sino filosóficos. Porque nosotros, los seres humanos, estamos atravesados por la falta. Eso es lo que nos hace humanos. Somos seres carenciados, en falta, tachados, castrados. Esa es la marca de lo humano, digamos, la falta. Siempre estamos anhelando, añorando, deseando lo que no tenemos. Y justamente la droga ofrece esa promesa, la promesa de la felicidad absoluta, la promesa de suturar la falta, alcanzar la completud del ser, lo cual es imposible. Entonces, ¿qué hacer ante un paciente que cree en la omnipotencia de la sustancia, que ha deificado, divinizado a la sustancia? ¿Qué hacer ante eso? Instaurar la falta entendida como la castración, y eso tiene que ver con lo que he estado hablando, una frustración óptima, poder poner límites, ¿no? Poder reconocer que no se puede todo en la vida, en fin, de eso estamos hablando. Precisamente ese es el tipo de clínica de la que les estoy hablando. En esa medida es difícil, porque nosotros tendríamos que competir con las drogas, en tanto clínicos. En un primer momento el paciente nos va a colocar en ese lugar, y él está acostumbrado a usar a las personas, sus relaciones suelen ser utilitarias. Fennikel decía que el adicto ve en los otros proveedores de suministros, o sea, se relaciona con la gente con fines exclusivamente utilitarios, mercantilistas. Si me sirves, te uso y luego te desecho, te descarto. Sus relaciones son desechables, como las jeringas que usan en un momento dado. Bueno, entonces, a propósito de esto, quiero hablarles de un caso en donde no solo se trata de adicción, sino de todo este conglomerado del que les estoy hablando, que los autores han denominado clínica del vacío.
clínica del acto, clínica de la urgencia. Y les voy a leer entonces el caso. Se trata de una paciente que llegó en un momento dado al consultorio, llega buscando ayuda para su madre depresiva, que cuenta ya con 2 intentos de suicidio. La muerte impregna la historia familiar. Su padre se suicidó cuando ella tenía 28 años y su hermano cuando tenía 31. En ese momento tiene 40. En ese intervalo de 3 años tuvo 3 abortos, 1 por año. A su modo de ver, la muerte la ronda, la asedia permanentemente. Asegura haber predicho esas muertes, incluyendo la de su madre y la suya propia, que están por venir. Sitúa el inicio de esa cadena de catástrofes a sus 6 años de edad. Al haber sido víctima de abuso sexual por parte de su padre, quien siguió abusando de ella en reiteradas ocasiones. Él no me veía como una niña, como una hija, sino como una mujer, refiere. A partir de ese momento asegura haber perdido no solo la inocencia, sino la vida misma. Dice tener una existencia espectral, fantasmática, borrosa. Percibe su cuerpo como fragmentado, roto, desarticulado. Estoy rota por dentro y por fuera, señala, aunque le cuesta trabajo delimitar el adentro de la fuera. Un accidente y un constante dolor en la espalda confirman su creencia. Estas afectaciones corporales se complican con la presencia de un trastorno alimenticio. Estas imagos del cuerpo fragmentado, como les llama Lacan, agrupa las imágenes de mutilación, de desmembramiento, de dislocación, de reventamiento del cuerpo, y aparecen típicamente en los sueños y asociaciones del analizante en una fase particular de la cura, a saber, el momento en el que surge su agresividad de la transferencia negativa, que a la vez es un importante signo temprano de que la cura progresa en la dirección correcta. Sus relaciones con los hombres han sido desastrosas y han estado marcadas por abusos y violencia. Recurrió algún tiempo al alcohol, a la marihuana y otros sedantes para sobrellevar su existencia. Los quitapenes, de los que hablaba. Las drogas le han servido para anestesiar el dolor y como intermediario para relacionarse con sus parejas. El andamiaje transferencial se monta desde que llega y decide quedarse ella en tratamiento, en lugar de la madre. Dije que ella había llegado porque quería que la madre recibiera ayuda. Empieza a asociar y a rememorar cada vez más. En una ocasión trajo un sueño. Un niño como de 6 años tiene la cabeza separada del cuerpo. Esa dislocación no necesariamente le causa dolor. Repara en que ese niño es ella misma y que es esa la edad que ella tenía cuando sufrió el primer episodio de abuso. A partir de entonces dejó de ser niña, comenzó a sentir excitación y a tener toqueteos con otros niños. Ese placer no dejó de generarle culpa. El sueño da cuenta de que empieza a introducirse en la lógica del deseo. Como formación del inconsciente, el sueño implica la posibilidad de una escena transferencial, que además me lleva el sueño como un producto, como una formación de compromiso, como algo que su inconsciente produce. A decir de Víctor Jünger, no podemos dejar de lado la mención de los fenómenos imaginarios que se dan en el pasaje al acto. Por ejemplo, en algunos pacientes que se melancolizan en un duelo y en quienes la fragmentación corporal se mostró de un modo particularmente patente. En algunos casos esto ocurre a través de los sueños. Por otra parte, en algunos casos el pasaje al acto deja como resto de la escena un cuerpo despedazado como huella de un exceso en la propia escena de aniquilación del sujeto. Ha vivido consagrada en cuerpo y alma a su madre. Su constante temor es el de que un día le llamen para anunciarle que ha muerto, que se ha matado. La odia porque la ha privado de su vida y porque no ha sido capaz de darle nunca muestras de afecto.
La detesta también porque fue cómplice muda de los ataques del padre. Sus deseos de muerte se vieron frustrados al atestiguar los suicidios del padre y del hermano. Hubiese querido ser ella misma quien les diera muerte. Cito a la pasión: si pudiera, me vengaría de todos aquellos hombres que me han hecho daño. No puede olvidar el día en que su padre mató de un balazo, modo en que él mismo moriría, a su querida mascota, un conejito. En otro momento cae en la cuenta de que provocó sus abortos para evitar que esos hijos fueran violentados o abusados, tanto más cuanto que compartía historias de abuso con sus parejas. No sé de qué modo relacionarme con los hombres sin dejar de repetir una y otra vez la misma historia, expresa. El vínculo transferencial me ha dado por primera vez esa posibilidad, puesto que yo soy hombre, se está relacionando conmigo de otra manera. Se plantea preguntas, trata de averiguar cómo recuperarse a sí misma, cómo retornar a la vida después de haber estado tanto tiempo muerta. Su existencia borrosa y su cuerpo inconsistente son muestra del modo en que se ha dejado morir para evitar el dolor y el riesgo que conlleva la vida. Mejor morir antes de que la maten. ¿Cómo tratar a un sujeto que encuentra la solución a sus dilemas en un acto reiterado, logrando borrar cuanta pregunta se asoma? La dirección de la cura con patologías del acto consistiría en posibilitar la aparición de un interrogante en el sujeto, que algo haga enigma y mueva cierta dimensión de angustia o de padecimiento, que a su vez promueva un movimiento hacia nuevos interrogantes. En las entrevistas preliminares debe posibilitarse que el sujeto logre incluirse en sus propios decires, situando así su localización subjetiva, requisito indispensable para la entrada en análisis. Ahora es como si su cuerpo separado de la cabeza comenzara a unificarse, como si pasara el efecto de la anestesia. Las figuras empiezan a cobrar forma y a dejar de ser parciales. El cuerpo le reclama en lo real esa resurrección, por llamarla de algún modo, esto de volver de la muerte hacia la vida. Los insoportables dolores la invaden. De hecho, faltó a una entrevista por estar inmovilizada. Actualmente, en el momento en el que escribo esto, se pregunta: ¿qué fue lo que perdí a los 6 años? ¿De qué modo recuperar lo perdido? ¿Será que siempre hay algo irrecuperable? Dado el carácter extendido de la presencia de un duelo melancolizado en el pasaje al acto, el trabajo de duelo en el análisis se torna fundamental, trabajo en el cual el valor simbólico de la palabra es esencial. Es preciso entonces que en el dispositivo analítico el enunciado de una pérdida dolorosa se registre. Es preciso entonces dicho trabajo empieza con la restitución de la eficacia de la palabra. Es un trabajo sobre cada rasgo del objeto perdido, precedido por la instancia de situar qué es lo que el sujeto perdió. El sujeto sabe a quién perdió, pero no lo que perdió en él. Podríamos decir que para estar de duelo, en primer lugar, se trata de localizar la falta, nombrarla, aceptar que algo se ha perdido, no renegar de ello. Realizar ese duelo por lo que perdió para siempre evitará que continuamente procure retornar a la muerte. En su desarraigo, en su desasosiego, ha debido buscar incesantemente a muerte una razón para vivir. Ha intentado muchas veces prenderse de cualquier cosa, llámese droga, trastornos alimenticios, relaciones destructivas, actings, etc. ¿Qué es lo que instaura la posibilidad de transferencia? Pensemos justamente en el duelo. ¿Qué otra cosa? El amor de transferencia que inaugura un modo de vida, sintomático por cierto, apto para producir formaciones del inconsciente. Ahora bien, ¿qué otorga la posibilidad de transferencia sino distintos recursos ante lo real entendido como lo traumático? Diferentes maneras de velar lo real y acotar el goce, modos más o menos exitosos de soportar la dolorosa existencia.
Si estos modos transferenciales fracasan, el sujeto deberá recurrir a otros. Freud les llama quitapenas o limitivos. En esa tarea de reconstrucción ha ido reconstruyéndose una historia. A pesar de haber hecho trizas todas las fotografías relativas a su pasado, en tanto asiento de la palabra en una labor orientada a la producción de una posición subjetiva que le permita apropiarse de su vida e ir descubriendo su propio deseo. De lo que se trata el análisis es de hacer existir al sujeto como sujeto deseante a partir de la reanudación del contrato establecido con el otro. Para lograrlo, el analista debe ir a parar al mismo lugar que ocupaba la droga para sus pacientes, lo cual no quiere decir que tenga que cumplir la misma función, sino que tiene que obtener que aquello que se realizaba en términos del goce de la intoxicación pueda pasar al de sí. Para el analista, el imperativo sería el de llevar ese plus de gozar al lugar de agente del discurso analítico. Es de este modo que el psicoanálisis juega su apuesta por el deseo y la responsabilidad subjetiva, por hacer existir al inconsciente. Su aspiración no sería otra que la de producir una escritura nueva que haga entrar el goce opaco del síntoma en el discurso. A eso se debe que podamos pensar la toxicomanía o la adicción desde la perspectiva de las patologías del arte y también de las patologías de la ética propias del mundo contemporáneo. Son patologías del no poder dejar de hacerlo, donde se eclipsa la responsabilidad del sujeto, y en ese eclipse, en esa suspensión, se desvanece el sujeto que debe responder por su pasión. A diferencia de los discursos imperantes en el campo social, en el psicoanálisis, el sujeto debe responder por lo que dice y por lo que hace, es decir, tiene que hacerse responsable de su voz. Bueno, hasta aquí el caso. Tenemos hasta las 9, ¿verdad? 10. ¿Vamos uno? Bueno, les hablo de otro caso también. Cuando hablo de estos duelos melancolizados, me refiero justamente a los duelos imposibles, a los duelos problemáticos, con avatares, con vicisitudes, a los duelos suspendidos, enquistados, en donde ustedes saben que distingue el duelo de la melancolía y habla de que el duelo es un afecto normal, es la reacción emocional ante cualquier tipo de pérdida, pero la melancolía tiene que ver con un estado patológico, en donde el sujeto se identifica con el objeto perdido, muerto, para retenerlo, para conservarlo dentro de sí. Y el mecanismo que utiliza es el de la introyección. Incorpora canibalísticamente el objeto, es decir, se lo traga, para conservarlo dentro de sí. En esa medida, el sujeto, el doliente, se muere con el muerto. ¿Okay? Ahí estamos hablando justamente de esos duelos melancolizados. Y les traigo otro caso. Es una paciente que llega hace un poco más de 2 años a raíz de la muerte de su padre alcohólico, y ella no soporta el hecho de que él se haya muerto, porque lo que no se perdona es que no lo haya podido salvar. Ella estudió psicología y estudió una especialidad en adicciones. Entonces, digamos que lo que no se puede perdonar es el no haber podido salvar a su padre. Ante eso se impone una tarea casi mesiánica de salvar a otros adictos. Entonces se entrena como especialista en adicciones y empieza a dedicarse un poco a esta parte de recibir pacientes, atender pacientes, hasta que se da cuenta de que eso le resulta muy problemático porque conlleva mucha impotencia, una tarea titánica.
y se da cuenta en el curso del proceso que en el fondo está queriendo salvar a su padre. Pero, bueno, algo de lo que podemos rescatar de esto que les he venido diciendo en torno a este caso es que lo que ella no puede tolerar en realidad es el hecho de que no solo ella no pueda salvar a su padre, sino que además se identifica en este mecanismo de identificación de la introyección del objeto muerto para retenerlo, se identifica con un cierto rasgo del padre, que es que ella misma tiende a deprimirse. Habla, por ejemplo, de que los domingos se muere, literalmente. Le cuesta muchísimo trabajo salir de la cama, como si se tratara de una tumba, de una losa sepulcral, donde ella se muere, literalmente. La identificación con este rasgo del padre, que es este rasgo de un padre enfermo, minusválido, con una serie de alternancias entre la abstinencia y la intoxicación, porque eventualmente el padre puede dejar de beber, incluso tiene periodos de abstinencia, tiene tratamientos en donde se interna en clínicas y deja de beber por algún tiempo, pero muy pronto vuelve a recaer, lo cual a ella le angustia muchísimo, le aterra